Ahora, bueno, buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Lidia Napaza como miembro de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, dando la bienvenida a la sexta sesión del ciclo de conferencias online Género y Conservación de la Naturaleza. Agradecer a todas las participantes de la plataforma y en los espacios vía streaming de la página en Facebook de la red y en la retransmisión en simultáneo en las páginas de Practical Action y las del Museo Noel Ken Mercado. Para las participantes, y Mónica, Sandra, ¿puedes colocar por favor la presentación? Perfecto. Entonces acá tenemos ya las 8 sesiones, ya estamos en la sexta. Vamos a ir viendo un poco. Y acá está la red. Y para que las que están participando por primera vez, paso a narrar los objetivos de nuestra red. Por un lado, promover y visibilizar la presencia de mujeres, ¿no?, en roles de liderazgo, en la conservación en Latinoamérica, generar espacios de encuentro, implementar y seguir construyendo la agenda de mujeres de Latinoamérica y el Caribe en conservación. A 2 sesiones por culminar el ciclo, mostramos parte de las estadísticas del ciclo. En 5 sesiones se han tenido un total de 360 participantes de 21 países, de los cuales 15 pertenecen a Latinoamérica y el Caribe. Tenemos también un top 3 de audiencia. En el número 3 está Chile, en el número 2 tenemos Argentina, y el primer lugar de audiencia está compartido, mejor dicho, en el número 2 está Bolivia, y en el primer lugar compartido entre Argentina y México. Esa es nuestra audiencia, les agradecemos muchísimo su participación. Yo creo que este logro es por Vivi también. Tenemos también el ciclo de conferencias, les hicimos igual entrevistas, encuestas para ver cómo nos percibían, ¿no?, como ciclo. Como verán, el 72% calificaron como excelente el ciclo con todas las sesiones, 17% dieron calificación buena, un 3% normal y finalmente un 1% mencionó que no está tan mal, por lo cual muestra la aceptación que ha tenido el ciclo en la audiencia. Finalmente, si no sos parte de la red, pasamos aquí en la diapositiva el link de la dirección de la página web. Ahí podrás registrarte y conocer un poco más de las actividades que estamos realizando. En la anterior sesión contamos con la participación de Rosa María Vidal y también de Sofía García Sánchez desde México, con el tema biodiversidad y género. Ahí está un poquito lento mi internet. Enfatizaron estas dos panelistas la integración paulatina del enfoque de igualdad de género en la implementación de lo que es la Convención de la Diversidad Biológica desde 2008, con el plan de acción de género que se realizó en esa fecha, hasta la agenda post-2020. Dieron ejemplos también del enfoque de género en proyectos de biodiversidad del GEP, donde se ve todavía pocos proyectos transformadores en este enfoque. En relación a las mujeres en los sistemas de áreas protegidas nacionales en Latinoamérica, mostraron también algunas cifras. Por ejemplo, en lo que es Perú, reportaron que hasta 2015 un 20% eran mujeres funcionarias. En Argentina se registró un 26% de mujeres guardaparques y en México el 2019 un 60% de mujeres ocupaban puestos administrativos y un 25% de los puestos de dirección de áreas protegidas estaban asignados a mujeres. Remarcamos las conclusiones y propuestas de acción de la sesión anterior de, por ejemplo, acelerar la implementación de conservación vinculando la agenda de la biodiversidad al movimiento feminista más a nivel global
integrar un análisis regional de género y biodiversidad en América Latina y el Caribe, y generar un termómetro observatorio acerca de la participación de las mujeres en mecanismos de conservación que mida y reporte al menos los avances, resaltando la importancia de una gestión de conocimiento de género. Eso es lo que vimos en la anterior sesión. Ahora damos paso a la sesión número 6. El día de hoy tenemos en el conversatorio principal desde Argentina a Viviana Vila, que ahí la están viendo en cámaras. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho un postdoctorado en la Unidad de Investigación en Conservación de Vida Silvestre, WildCRU, en el Departamento de Zoología en el Reino Unido. Es investigadora dedicada al estudio y conservación del patrimonio biocultural andino, la ecología y conservación de las vicuñas y llamas, su uso sustentable y su rol para las comunidades del altiplano. Con experiencia en educación ambiental en la Puna, el rol de las mujeres en la ciencia y el ecofeminismo, ha recibido el premio Midori de la Convención de Diversidad Biológica en 2014. O sea, es un premio que enaltece a las personas que contribuyen a la conservación y el uso sostenible de la diversidad en un nivel global, regional o local. Y la verdad es que para mí estoy súper feliz y me siento realmente una fanática de Viviana. Verla en ese panel del premio y ella es la única mujer, entonces de verdad que para mí mis respetos hacia la distancia. También ha obtenido un diploma de honor recién nomás del Senado de la Nación de Argentina con el compromiso ecofeminista en defensa de la armonía con la naturaleza. Entonces, sin más, yo creo damos la bienvenida a Viviana desde Argentina para dar inicio a esta conferencia Etnobiología y Género. Bienvenida, Viviana. Muchísimas gracias, Lilian. Y bueno, qué presentación. La verdad es que espero estar a la altura de los elogios. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la red. La red de mujeres en conservación es un lugar muy interesante para estar. Yo tuve la experiencia vivencial el año pasado, tuvimos una reunión en un lugar en las afueras de Lima que fue muy profundo, muy lindo, y realmente es una red donde las mujeres que nos interesa la naturaleza podemos aportar, ser escuchadas. Es un lugar muy interesante para la sororidad que hay ahí adentro. Es realmente sonora la sororidad. Así que, bueno, yo quisiera empezar a mi presentación. Creo que la ponen ustedes. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, esperen que me hago chiquitita yo, así la veo perfecto. Muy bien. Espero que se esté viendo bien esta vez. Y lo que quería decirles es que además de la presentación institucional y a qué me dedico, para mí es muy importante. Yo soy investigadora principal del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Y hablando de etnobiología, esta vez estoy en la mesa directiva de la SOLAE, la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, siendo su vicepresidenta. Así que más todavía profundidad tiene que tener esta charla. Y vamos a hablar de etnobiología y género, que son dos temas complicados porque ambos son un mundo muy complejo. Son espacios de encuentro multidisciplinar, transdisciplinarios, interculturales, y campos incluyen, por un lado, la disciplina etnobiológica específica, pero además cuando hablamos de etnobiología en género, le sumamos movimientos académicos y de prácticas que tienen que ver con lo ambiental, que en este caso, para englobar todo, yo llamé los ecologismos, ya sea académico, la ecología o el ecologismo de militancia ecologista. Por otro lado, los feminismos, que ya vamos a ver que tienen una amplia diversidad interna, y luego lo del mundo indígena y el mundo de los pueblos indígenas y comunidades locales que están englobados en el término indigenismos para esta charla en particular. Pero vamos a empezar definiendo la disciplina de la etnobiología. Una de las primeras definiciones es de un investigador mexicano y dice que es el estudio de la utilización de plantas y animales de una región por un grupo humano definido, que la habita o viene a ella para obtenerlos.
Por otro lado, un respetadísimo etnobiólogo que trabajó en el Amazonas con un fuertísimo compromiso con las comunidades con las que él trabajaba, Posey, dice que es esencialmente el estudio del conocimiento y de las concepciones desarrolladas por cualquier sociedad respecto de la biología. En realidad, la etnobiología es como otros que no vienen desde nuestra formación académica occidental, ven a la biología, a los seres vivos, a nuestro objeto de estudio desde otras miradas. Y es realmente un mundo muy interesante. Ahora, cuando hablamos de etnobiología y género, tenemos que, ya dijimos, sumar campos disciplinarios y de práctica desde 3 lugares: los ecologismos, los feminismos y los indigenismos. Pero además, lo interesante que tienen estos campos son sus propias intersecciones. Por un lado tenemos del ecologismo y el feminismo, el ecofeminismo, comunidad y ambiente para el indigenismo con el ecologismo, y hay un feminismo indígena. Estas intersecciones, interacciones, diálogos, a veces son muy amigables, a veces son muy espinosos, a veces la cosa fluye, a veces la cosa es ardua, fecunda, compleja. Es un mundo en el cual nos vamos a asomar un poquito en esta charla. Y vamos a empezar por una intersección muy interesante, que es la intersección de las mujeres y el ambiente. El ecofeminismo es un término que fue definido y utilizado por primera vez por una autora francesa, Daubonne, en 1974, en un trabajo en el cual es un libro que se llama El feminismo o la muerte, que relaciona la destrucción y la expoliación y muerte de la naturaleza con la violencia y explotación hacia las mujeres. Y el ecofeminismo principalmente se basa en entender que mujeres y varones tenemos aproximaciones diferentes hacia la naturaleza y los recursos naturales. Hay un uso diferencial de la naturaleza y de los bienes naturales a partir de los roles que son asignados socialmente. Y estas diferencias determinan los espacios de vida, las responsabilidades, los derechos para hombres y mujeres respecto principalmente a la propiedad y la utilización de la naturaleza y sus contribuciones a las personas. Este mundo del ecofeminismo, dentro del ecofeminismo, es tremendamente diverso, porque hay líneas que se llaman biocéntricas, antropocéntricas, liberales, socialistas, culturales, sociales, anarquistas, lo que quieran. Adentro del ecofeminismo lo podemos encontrar, y es súper interesante para analizar la diversidad interna de las ideas del ecofeminismo. Pero el ecofeminismo a su vez responde, y acá muy claramente, a 2 líneas que son 2 líneas del feminismo, que ya están marcadas en la disciplina madre, en el pensamiento feminista, que son 2 corrientes. Una corriente que podemos llamar la corriente naturalista. La corriente naturalista es aquella corriente en la cual se liga la relación de las mujeres con la naturaleza en relación al ciclo biológico, ¿no? A la reproducción, a una cuestión así maternal, esencial, el útero, tener hijos, criar, maternar, como que la madre tierra y la madre humana tienen algo en común, y una autora de esta línea naturalista, que es muy importante, que es de origen hindú y está en este momento en el candelero porque ella es una mujer que se opone mucho al tema de Monsanto y toda esa cuestión, es Vandana Shiva. Y Vandana Shiva lo dice ella con sus propias palabras en forma muy clara, que la mujer es sujeto activo dotado de voz propia, adecuada para la defensa ambiental, ya que su sentido del tiempo y de la reproducción se adapta al criterio de sostenibilidad, mientras que la lógica patriarcal del capitalismo ve las cosas solo a corto plazo. A mí me interesaba ilustrar con una foto de internet que estuve mucho buscando el autor, pero no la encontré, que se ve una señora del Amazonas con su bebé, pero además maternando una cría de pecarí, que se ve que se ha quedado huérfana o han casado a su madre, ¿no? Y me parece una foto de mucha ternura. Bueno, pero tenemos otra línea en el feminismo. Esta es la de la naturaleza, pachamamista, madre tierra y demás, y tenemos la otra línea, una línea francesa, una línea de la Simona, como dice mi amiga Alejandra, de Simone de Beauvoir,
que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Eso significa que lo genérico es una construcción cultural y no un destino biológico. No porque uno nace con sexo femenino, le pasan todas las cosas que le pasan después en la vida. Todo lo que le pasa en la vida tiene que ver con la cultura. Por lo cual, hay algo que nos une a las mujeres y a la naturaleza, pero no es la entidad de maternar, no es el ciclo biológico, sino que ambas son víctimas de un mismo poder patriarcal, que opera en forma similar, tanto sea con la corporalidad de las mujeres, en forma de entendido como un territorio en disputa. ¿Sí? Entonces, mujer y naturaleza están acá en el mismo lugar porque tienen, digamos, son víctimas de una fuerza similar ambas. Muchas de estas ideas ecofeministas, como ya vieron, nombré dos autoras francesas y una hindú, se encarnan en mujeres de lo que se denomina el norte global. Y en la actualidad hay numerosos movimientos feministas que no son del norte global, el mundo, digamos, desarrollado, la mujer blanca occidental, heterosexual de clase media, ¿sí? Ahora vamos a ir adentrándonos en los otros feminismos. Ahora, una organización, una institución clásica, digamos, del ecofeminismo es esta red que está organizando estas charlas, donde yo soy miembro y que está presentando esto al mundo, que es la Red de Mujeres en Conservación en Latinoamérica, que tuvimos el año pasado una reunión muy importante en la cual se hizo una declaración, que la pueden encontrar, y que justamente habla de cambiar de mirada, de conseguir derechos, de materializar la equidad, y que es sumamente interesante. Entonces, eso es un ejemplo de movimiento ecofeminista. Ahora, vayamos a este feminismo, ecofeminismo, pero en los pueblos indígenas y las comunidades locales. Para muchas mujeres indígenas, y la foto que pasé de la señora del Amazonas, la cuestión naturalista, o sea que las mujeres sostenemos la tierra, somos las mejores defensoras de la tierra porque damos a luz y cuidamos y maternamos, es el argumento de pertenencia. Es súper común escuchar en los discursos de las mujeres indígenas y de las comunidades locales decir cosas como somos las cuidadoras de la madre tierra porque damos vida, cuidamos la vida. Hay un ensamble fuerte entre la tierra, vivir de la tierra y las entidades que maternan, ya sea la Pachamama como las personas. Pero existen conflictos entre algunas posiciones feministas con cosmovisiones indígenas. Acá también no es una arena que fluye así naturalmente. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante que ocurre aquí en América Latina es en el sentido andino, aymara, quechua, de la dualidad hombre-mujer o chacha-guarmi. Guarmi es mujer y chacha es hombre. Muchos autores justamente interpretan esta dualidad como complementaria o igualitaria y se anuncia, se dice, que chacha-guarmi y esta dualidad tienen las mismas obligaciones y derechos y que las relaciones son horizontales. Muchos antropólogos y muchas antropólogas mujeres de comunidades y principalmente en Bolivia encuentran que es un dogma que no se confronta. O sea, esto es un dogma que no se confronta con muchas situaciones actuales, principalmente de mujeres rurales, que muestran una sujeción de la mujer al varón, subordinación en las tareas, relaciones económicas y de propiedad desiguales, y políticas y culturales y en las prácticas cotidianas. Hay un trabajo muy interesante de una antropóloga que es Gargallo Celentani, que trabajó con mujeres indígenas de numerosas comunidades, como 300 comunidades, no más. Y ella lo que ve es que estas mujeres indígenas podrían agruparse, digamos, en 4 grupos de práctica, ¿no? Las mujeres que trabajan fuertemente a favor de una buena vida en la comunidad, según su propia cultura, pero que no se llaman feministas, porque temen que el término sea cuestionado, ya sea por los dirigentes masculinos de su comunidad, sus maridos, y que las otras mujeres se sientan incómodas y no se acerquen a trabajar con ellos. Por otro lado, tenemos mujeres indígenas que niegan llamarse feministas,
que no quieren ser feministas porque cuestionan la mirada de este feminismo blanco que ya comentamos antes, del norte global, urbano, ¿no? Principalmente. Después tenemos mujeres indígenas que reflexionan sobre los puntos de contacto en la visibilización y defensa de los derechos de las mujeres en la comunidad y lo que hacen las feministas blancas para liberarse de las actitudes misógenas, y a partir de ahí ellas se reivindican feministas iguales a aquellas feministas, como que hubiera un feminismo global que atravesara la cuestión étnica. O sea que el feminismo como un valor que va más allá de en qué cultura se genera la situación patriarcal de dominio o de violencia. Hay un cuarto grupo de mujeres, feministas latinoamericanas y feministas, digamos, indígenas, que se afirman abiertamente feministas desde un pensamiento autónomo, y eso se llama feminismo comunitario, y un ejemplo es la Asamblea Feminista de Bolivia, y ahí vamos a profundizar un poquito más, porque estas mujeres dicen lo siguiente, que la dualidad Chachahuarmi, esto que vimos, la dualidad hombre-mujer, de la complementariedad, ellas lo interpretan como la existencia de un patriarcado originario ancestral, una situación de dominio, que es un sistema milenario estructural de opresión contra las mujeres originarias o indígenas. Ellas lo que dicen es que esto tan fijo de dualidad, hombre-mujer, sol-luna, oscuridad y luz, es una heterorealidad cosmogónica como mandato. Es muy interesante, hay que leer estas ideas porque son realmente muy reveladoras, ¿no? Y entonces ellas lo que dicen es que hay un patriarcado ancestral al cual se le suma el patriarcado colonial después de la conquista, en lo que denominan el entronque patriarcal, que implica una doble discriminación, teniendo que subordinarse a ambos sujetos de poder, primero el varón y después el colonial. Hay un montón de autoras de este feminismo comunitario, si les interesa profundizar, hay un libro que está en internet de acceso que se llama Feminismos de la Via Yala, que es muy interesante, con varias de estas autoras. Muchas de esas autoras, lo interesante es que ellas mismas son indígenas, y hay autoras principalmente aymaras y también mayas. Movimientos de mujeres indígenas y naturaleza sin pertenecer específicamente a este grupo, hay varios. Hay una red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, por ejemplo, que se puede consultar. Bueno, ahora vamos a la tercera intersección de las que habíamos conversado, que tiene que ver con los pueblos indígenas, las comunidades locales y el ambiente, o sea, la intersección entre los ecologismos y los indigenismos. Y acá esto es muy interesante, el documento de la Evaluación Global de Biodiversidad de IPES del 2019, o sea, el año pasado, que es un documento que tiene muchos datos muy interesantes, que se está tomando de base para una serie de otros documentos y de decisiones. Dice lo siguiente, que reconoce, y estos son datos absolutamente comprobados, que la gran parte de la diversidad biológica terrestre, silvestre y domesticada se encuentra en zonas que tradicionalmente han gestionado, poseído, usado o ocupado pueblos indígenas y comunidades locales. Que si bien los territorios indígenas ocupan el 24% de la superficie terrestre, contiene el 80% de lo que podríamos llamar ecosistemas sanos todavía existentes y muchas áreas prioritarias o lo que llamamos en la jerga hotspots de biodiversidad mundial. Lo que hay que ver también es que es muy interesante y muy triste este dato, que es que la mayoría de los mártires, o sea, de la gente que deja la vida en las luchas ambientales, son indígenas. Y muchas de ellas son mujeres. Berta Cáceres, una de ellas, y hace no mucho tiempo hubo una discusión súper interesante sobre si lo de Berta Cáceres había sido un ecocidio o un feminicidio. Muy, muy interesante discutir esas cosas. Bien. Ahora vamos a pasar a la comunidad de práctica, o sea, los etnobiólogos. Aquello que les mostré era como el escenario, que como ven tiene una alta complejidad.
Ahora pasamos a la comunidad de práctica y la etnobiología es una ciencia de encuentro, es una ciencia donde hay dos personas que dialogan desde distintas culturas sobre un mismo tema, donde se ponen saberes en común en juego y es realmente riquísimo, delicioso trabajar en eso, es muy, muy, muy lindo. Podemos hallar entonces dos clases de mujeres en la etnobiología que co-construimos la disciplina, ¿no? Por un lado tenemos las mujeres de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y por otro lado tenemos a las científicas y a las académicas, como es mi caso, que investigamos y registramos las consecuciones de esta concurrencia de saberes. O sea, cuando nos sentamos a conversar sobre las mismas cosas. En estas fotos, la primera a la izquierda arriba, estamos con Janina Zamendia del equipo de investigación y con una pastora que se llama Espicha, que la queremos mucho y que le gusta ver a sus ovejas en nuestro telescopio. Es muy lindo acercarnos con ella, charlar y conversar, y es una señora que sabe muchísimo, muchísimo de biología de los animales en la puna. En la siguiente foto estoy con la familia de Natalio, un caravanero que viene caminando 6 días desde Bolivia con sus llamas cargadas y su señora Margarita. Abajo está Espicha pastoreando sus ovejas a la izquierda y a la derecha otra pastora Venancia de la zona de Santa Catalina. Hay un trabajo muy lindo que publicaron en el año pasado, en el 2019, las etnobiólogas de Brasil, que es sobre el rol de las mujeres en etnobiología, en la etnobiología brasileña. La primera cuestión que se busca es la representación de las mujeres en las publicaciones en 28 años, ¿no? Ellas hacen el análisis de las revistas indexadas en Scopus o en la Web of Science durante 28 años, y además es muy interesante porque ellas hacen un cuestionario a etnobiólogas de la Sociedad Brasileña de Etnobiología. Lo que se ve, y ya lo vamos a ver después con los congresos, es que la cantidad de mujeres que publican es equivalente a la cantidad de valores. Ahora, cuando le metemos un análisis jerárquico, o sea, aquellas revistas con indexación mejor, las Q1, ahí vemos que hay muchos más varones que mujeres publicando. Por otro lado, ellas detectaron, digamos, en la cuestión académica unas situaciones que a mí me parecieron simpáticas para compartir en esta charla, que se llaman, que son 4, y que serían situaciones en las cuales en la academia hay cuestiones de género que pueden ser imágenes patriarcales bastante complicadas. Una de ellas es la bropiating sería, que es cuando en presencia de un grupo una mujer presenta una idea que no se escucha, pero después viene un varón y la agarra, y ahí esa idea cobra valor e importancia en el grupo. Como una apropiación de la idea de una mujer que mientras la expresa una mujer no es tan importante, pero cuando la agarra un varón la idea se convirtió en valiosa. Esa podríamos traducirlo, digamos, las traducciones en verde al final son mías, como una especie de macho piratería de ideas, ¿no? Después tenemos otra que es el manterrupting, que es cuando una mujer es interrumpida constantemente en su charla. Estamos hablando de condiciones de academia, ¿no? De reuniones de personas académicas, y sería la traducción el macho interruptor, que no te deja terminar de hablar. Después, la mansplaining, esa es divertida, es cuando un varón le explica con detalle a una mujer lo que la mujer claramente entiende desde el principio sin ningún problema. Como si fuera un poco una cuestión paternalista, y podríamos llamarle el macho explicador. Y la otra, que esa ya es más complicada, porque es abuso psicológico y puede ocurrir también, tiene que ver cuando un hombre intenta que una mujer piense que sus reacciones son exageradas, que no tendría que haberlo dicho, que propone la autocensura. Estamos hablando en ambientes académicos, que esas ideas primero hay que leer más papers antes de explicarlas, o que está media pirucha, media zarpada, y entonces podríamos llamar
la zarpada. Y estas son 4 formas, digamos, de ejercer violencia patriarcal en la academia. Pero el tema con las mujeres etnobiólogas de la academia no es estas cuestiones, porque muchas de nosotras podemos superar estas situaciones y no todos nuestros compañeros nos hacen estas cosas. Era algo para comentar. Nuestro problema principal como mujeres en ciencia, no solo de la etnobiología, son las campañas de campo, poder salir de trabajo de campo. No es el problema del trabajo de campo en sí, aunque el trabajo de campo, como hace poquito tuvimos una reunión de las mujeres que trabajamos en mamíferos, y fue muy claro que el tema de la seguridad en el trabajo de campo cada vez se ha convertido en un tema muy serio. Las chicas jóvenes, las becarias, en este momento realmente les preocupa. Cuando yo era joven, o era muy irresponsable, o no era un tema que nos preocupara tanto, la seguridad. Tal vez nos preocupaba la falta de comunicación, pero no tanto la seguridad que nos fuera a pasar algo a nosotras, ¿no? Hoy sí, ese es un tema. Pero además, el tema del trabajo de campo es que existe un abismo, un abismo en la aceptación social del alejamiento de la casa por razones laborales cuando se trata de varones y mujeres, cuando hay niños en la casa. Y el trabajo de campo, o sea, poder acceder al trabajo de campo, pasa por lo personal y es muy sutil, porque es un muro tan invisibilizado como a veces infranqueable. Y lo voy a leer porque lo tengo escrito pensando palabra por palabra, sobre el cual opera la estigmatización del abandono de la casa y de los hijos. Lo que intensifica el conflicto es que no es un conflicto en la academia, o sea, no es un conflicto que se conversa con un director, es un conflicto que opera en un canal personal íntimo. Los actores no son los actores de la academia, no son los compañeros becarios o el director de tesis, sino que los actores son los parientes, la mamá, la suegra, el marido, los chicos, y el escenario es la casa, la intimidad de la casa. Entonces, acá vale claramente uno de los, digamos, eslogans más fuertes del feminismo, que es que lo personal es político. Acá esta diapositiva la ilustré con un dibujo, con 2 dibujos. Nosotros en el grupo de investigación BICAM tenemos un ilustrador que ilustra nuestros libros y las cosas que le pedimos, que interpreta muy bien, siempre cuando le pedimos, Carlos Julio, y acá ven los personajes de las dos dibujos, son las mismas. En una se va el papá, y dice, papá es un capo, sí, ídolo, y en el otro se va la mamá, y dice, uy, mala madre, ya se va de nuevo, ¿y qué hacemos? Y las caras de alegría de la primer despedida se transforman en cara de preocupación de que se va la mamá de la casa. Ahora, dijimos que la etnobiología la co-creamos, ¿sí? Por un lado las académicas, que ya hablamos un poquito de las académicas, por otro lado las mujeres de los pueblos indígenas, las comunidades locales. Yo creo que le debo mi carrera entera a la mujer Simona Villagra, a la señora que está ahí en la foto del fuego, porque cuando yo empecé a trabajar con las vicuñas tenía 23 años y llegué a Laguna Blanca y me dejaron en un lugar en Catamarca, me dejó el señor de la camioneta y se fue, y yo me quedé sola ahí, y no había vicuñas cerca, y me iban a buscar al mes y medio después. Estaba con mi telescopio, mi mochila, todo, y tenía 23 años, no sabía qué hacer, y me puse a llorar. Y llegó Simona, esa señora de la foto, y me preguntó qué me pasaba, y yo le expliqué, mire Simona, yo vine a estudiar vicuñas, pero las vicuñas no están acá, y Simona me dijo, no, las vicuñas no están acá, para ir a ver las vicuñas hay que irse lejos. Me dijeron que tenía que ver a un señor que no está, no está porque es mi marido y no está, y yo no sé qué hacer, me viene a buscar dentro de un mes y no sé qué hacer. Y Simona fue tejiendo ella despacito, con una sororidad que le nació en el momento, sin conocerme, y con así el cariño, y me ayudó. Fuimos con Simona y su marido a buscar las vicuñas, las encontramos, vivimos un mes entero, ella fuera de su casa, acompañándome en una casa, y me enamoré de la puna, de las vicuñas, y con Simona seguimos queriendo
toda la vida. Yo estaba haciendo mi postdoctorado en Inglaterra y le escribí una carta de puño y letra que le llegaba a poste restante avisándole que estaba embarazada, y Simona tejió para mi hijo que iba a nacer un puyo para abrigarlo, y muchos años después llegué a la casa de Simona y me dijo, tengo algo para usted, y yo sabía lo que tenía. La sororidad de Simona es para mí, aún hoy, un motivo de emoción y de mucho cariño. Bueno, pero las mujeres, digamos, las mujeres de las comunidades y los pueblos indígenas saben más que los varones de algunas cosas, y esto es casi un patrón. De lo que más saben, por supuesto, es de todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con alimentar a la familia, de las plantas medicinales, de las plantas comestibles. Hay muchos trabajos muy interesantes y acá, digamos, hay un montón, pero elegí dos. Uno es de un grupo de etnobiología de Patagonia, del INBIOMA, donde trabaja la doctora Ana Ladio, que es una referente en estos temas, digamos, de la Patagonia. Y ahí ven que las mujeres saben mucho sobre la soberanía alimentaria, el saber sobre las plantas, que llevan a los niños desde chiquitos a los huertos, y ahí empieza la alfabetización, digamos, en términos etnobotánicos de los chicos, y que esto ocurre tanto en las comunidades criollas, mestizas, como en las comunidades mapuches, como Nahuelpan en Chupú. Por otro lado, Aymara Yanque, amiga, que es de Bolivia, ella estudia la relación de las mujeres andinas con las comidas y encuentra que en el comer, en el alimentarse, aparecen formas más cooperativas de reproducción, con algo de lo que podríamos llamar la política de los comunes. Juntan recursos, hay reconstrucción de comunidades, de experiencia emancipatoria, hay bases de resistencia, y eso, aunque parezca mentira, pasa a través de la comida, el uso de recursos como el maíz en alimentos tradicionales, y bueno, ahí la comida y las mujeres y la cocina y la charla mientras se come y se cocina para la familia y la comunidad. Bueno, hablando de Aymara, perdón, que les quiero presentar una cosa importante de la diapositiva anterior. Arriba está Simona, de Laguna Blanca, y abajo hay otra de las pastoras, que ya la nombré antes, Venancia, pero lo lindo de la foto de abajo es que Venancia, yo no sé si se ve el puntero, creo que sí. Bueno, Venancia está con su hilando lana de llama, y además está utilizando la onda con la que tira piedras y va marcando el camino para el ganado, las ovejas, para que no se le escapen, les va tirando piedritas y las va encauzando, ¿no? Eso es, las mujeres pastoras es un tema muy interesante porque el pastoreo cada vez se está feminizando más. Bueno, hablé de Aymara, y con Aymara hicimos algo juntas que fue muy interesante en el último congreso de etnobiología de la SOLAE, la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, en Sucre, en Bolivia. Nos tocó con Aymara organizar la mesa de diálogo, que era la mesa pensando cuestiones como la feminidad, la masculinidad, los jóvenes, desde la visión biocultural y etnobiológica. Y entonces acá aparecieron algunos temas muy interesantes. Uno de ellos es algo que pasa en los congresos de etnobiología, pero podríamos decir los congresos científicos en general. O sea, es uno de los temas importantes de las mujeres en ciencia, que en los congresos casi siempre hay tantas mujeres como varones, o más mujeres que varones, cuando uno mira los números en general. Pero los congresos tienen sus jerarquías, y en términos jerárquicos, especialmente las conferencias magistrales, son conferencias que suelen tener o una gran mayoría de varones, o a veces no hay ningún reparo en que sean todos varones los conferencistas magistrales. Cuando uno a veces cuestiona esto en los organizadores del congreso, las respuestas en general son las siguientes: bueno, pero está lleno de mujeres. Bueno, pero en las mesas redondas está lleno de mujeres.
Bueno, sí, está bien. En las mesas redondas está lleno de mujeres, pero hay un lugar jerárquico del Congreso y ese lugar jerárquico del Congreso, tanto acá en la etnobiología como en la mastozoología, que hace poco tuvimos también una reunión de las mujeres en la ciencia de la mastozoología, que es el estudio de los mamíferos, como en general en todas las ramas de la ciencia, cada vez más es necesario que se plantee que las conferencias magistrales, que es el lugar de mayor jerarquía de los congresos, tengan una equivalencia, al menos 50% de mujeres. Y es muy interesante porque a veces pasan cosas que uno que tiene así como una sensibilidad de género, visión de género, no son de extrañar. O sea, muchas veces uno ve reuniones, que es lo que podríamos llamar all males, ¿sí? Reuniones de todos varones, y uno ya sabe qué hay en juego ahí, cómo se juegan algunas cuestiones. Y bueno, a mí me interesa mucho en términos ambientales el rol de las mujeres, porque así como dijimos antes que hay ciertas cuestiones con la naturaleza o ciertas cuestiones con la mujer y la naturaleza como víctima de un patriarcado, también hay algo que es bastante patrón y bastante común, y es el tema de lo que se llama el cuidado y el dominio. O sea, que ya sea por lo natural, ya sea porque mujer no se nace pero se hace, en general las mujeres tendemos al cuidado de la naturaleza y del ambiente en general, mientras que los varones suelen, ya sea por crianza, ya sea por mandato, ya sea porque nacieron en un mundo patriarcal, al dominio. Entonces, este juego de dominio y cuidado es muy interesante. Ahora, cuando hablamos de varones y mujeres, en realidad nos estamos equivocando, porque en realidad hay que hablar de valores patriarcales y valores emancipatorios, ¿sí? O de igualdad, porque hay mujeres que encarnan valores patriarcales y eso no nos podemos olvidar. Y hay varones que no son nada patriarcales, que están por el cuidado. De hecho, nuestro equipo de investigación BICAM, ninguno de nuestros varones de nuestro equipo de investigación es un varón patriarcal. Bueno, en esta reunión, que ahí abajo está el anuncio, feminidad, masculinidad y jóvenes desde la visión biocultural y etnobiológica, a la derecha abajo está la foto de las que estuvimos ahí. También hay un segundo punto que es realmente muy importante, que como etnobiólogas y comunidad de práctica es fundamental que reflexionemos, que tiene que ver con la presencia de violencias de género, tanto en nuestra comunidad de práctica como en las comunidades donde trabajamos, y con las mujeres con las cuales co-creamos espacios de diálogo. Es imperioso interpelar el tabú a la observación, registro y reconocimiento de la violencia de género, la violencia racista y la violencia generacional que se vive en todas nuestras comunidades de vida y de práctica. Interpelar el tabú. Hay que desarmar el tabú del registro del machismo y violencia. En las comunidades, la maternidad infantil, la maternidad no deseada, el no respeto a la autonomía del cuerpo de las mujeres. Este es un tema ético, un tema muy complicado, un tema donde se mezcla la filosofía, donde hay que dialogar muchísimo, donde no hay recetas, donde cada situación es única, pero lo que sí no hay que hacer, y que eso sí creo que es muy importante, es invisibilizar o no querer ver o tener un tabú en la observación y el registro de estos temas que no son menores. A ver. Bueno, ya vamos terminando, así hay espacio para las preguntas. Creo que esta es, sí, la penúltima diapositiva. Y lo que vemos es que, bueno, trabajando en estos tres grupos, digamos, de feminismo, ecologismo y indigenismo, digamos, la etnobiología estaría operando en la triple intersección, ¿sí? Al cual habría que ponerle otro más, que es la academia, otro más, que es el sistema científico, o sea que es un mundo muy complejo, y que se puede entrar desde distintos lados. Esta fue una presentación, yo realmente
estuve pensando mucho cómo presentarlo, espero haber sido clara con esto, pero lo que es claro es que frente a la devastación ambiental, que tiene un avasallamiento y extractivismo tremendo de recursos y conocimientos, valores y formas de entender el mundo, hoy por hoy los movimientos indigenistas, ambientalistas y feministas tenemos que estar juntos en una lucha emancipatoria, ¿no? Pero para emanciparnos es indispensable la irreverencia y la acción. Y la irreverencia y la acción tiene que ver con entender que en una sociedad racista no alcanza con no ser racista, hay que ser claramente antirracista. En una sociedad patriarcal decidimos ser feministas, y en una sociedad extractivista hay que ser militantes por la vida. Y bueno, creo que las mujeres servimos y sabemos mucho de estas cosas, ¿no? Bueno, llegó el momento del agradecimiento. Hay un montón de autoras, o sea, esto me basé mucho en leer autoras, sobre todo del feminismo comunitario. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la red, a esta red hermosa que me invitó y de la cual formo parte, y estoy muy contenta y es muy lindo lugar. Y todos aquellos que están escuchando y no son parte de la red, los invito, porque es un muy buen lugar para estar. A la Red de Mujeres en Conservación y a las organizadoras, a Lilian. A Alejandra Ciriza. Alejandra Ciriza es una feminista, filósofa de la Argentina, del CONICET, investigadora, que en realidad Alejandra es la que en algún punto me alfabetizó en temas de feminismo, y además yo no digo una palabra ni escribo nada sin que Alejandra lo mire y le parezca bien. De hecho, esta presentación ya pasó por vista de Alejandra, y la quiero mucho. Y dos maestras, ¿no? Hay dos maestras del feminismo en Argentina, Diana Mafía y Dora Barrancos, ambas les recomiendo que las escuchen y las conozcan. Hay mucho webinar de ellas ahora dando vuelta. Bueno, a Simona Villagra de Laguna Blanca, no sé por qué, pero lo conté en el momento cuando la vi. A mis compañeras de equipo, las sororas de Vicam, especialmente a Janina y a Verónica. A Aymara, con la que ocupamos ese espacio feminista del Congreso de Etnobiología en Sucre, por todo lo que significó ese espacio, que no fue nada fácil. Y a las compañeras de SOLAE, a Tania, a Rumi, a Olga y a Claudia, que son las amigas mujeres de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Bueno. Gracias, Vivi, pero no te vayas, porque hay preguntas. Tenemos un montón de preguntas, así que no te puedes ir todavía. Una pregunta desde Bolivia, tengo acá, Marisol Toledo, te pregunta, según su experiencia, ¿el conocimiento tradicional sigue igual o está cambiando? Si está cambiando, ¿cuáles son los factores y cómo ve el futuro de este conocimiento? A ver, ¿qué le respondemos, Vivi? Bueno, el martes pasado di otra charla en otro webinar donde justamente hablábamos mucho de este tema. El conocimiento tradicional es algo que está vivo, es dinámico. El conocimiento tradicional no se queda en el pasado, el conocimiento tradicional evoluciona, a veces, profundiza algunas cuestiones ancestrales, a veces las ayorna con cuestiones más modernas. No podemos evitar pensar que muchas de las comunidades están realmente atravesadas por la globalización de la información, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos en televisión o llega por radio, eso también le llega a las comunidades. Yo creo que las comunidades son muy inteligentes en su adaptación a la realidad actual. Hay un espacio que es verdadero, que antes no existía, un espacio de altísimo reconocimiento. Digamos, esto que estamos diciendo, el 24% de la tierra son de las comunidades, pero el 80% de los ecosistemas sanos, o que podemos decir sanos, que están a cargo de las comunidades, es un nivel de reconocimiento que antes no existía. O sea, hay una visibilización, que es una visibilización que inclusive tiene que ver con el poder. O sea, muchas comunidades en este momento, en relación con el pasado, están mejor porque están visibilizadas. Y las comunidades en sí tienen como cada una su propia dinámica. Entonces, algunos conocimientos sí se pierden y algunas prácticas se van a perder indefectiblemente.
Yo no sé, bueno, no sé si ven ahí arriba, o sea, en mi habitación hay dos fotos grandes. Una para allá, que son las Ujú. vicuñas, y la otra para allá, que es una caravana de llamas. Bueno, las caravanas de llamas que parten desde Bolivia y que llegan a Santa Catalina, en Jujuy, es una práctica muy ancestral, porque empezó hace más de 3.000 años, que sigue en la actualidad con una tecnología que se mantuvo y que yo estudié desde el año 2011. Bueno, las caravanas se están terminando, definitivamente se terminaron. O sea, el Mm, último líder caravanero se murió porque lo mató un rayo, Natalio Avesia de Notlipes en Bolivia, y ya ajá. no llegan caravanas. Entonces, eso realmente está cambiando. Algunas prácticas se están perdiendo. En el norte de Chile, que era un lugar lleno de caravanas de llamas, ya no hay. Y hay algunas prácticas que se pierden, otras que se modernizan, otros que evolucionan. Eh, las comunidades están en un momento muy dinámico, muy interesante, que tiene desventajas, pero también tiene una visibilización que no habían tenido antes. Mucha de esta visibilización es por lucha propia, no es que es una visibilización que viene, es una visibilización que se han ganado con la lucha de las comunidades. Sí. Perfecto. Mira, aquí otra pregunta de vía streaming. CM Campos dice, hermosa charla, Vivi. Una pregunta, ¿cómo pensás que se pueden motorizar cambios en el sistema científico donde los grupos de trabajo son jerárquicos y generalmente con jefes hombres, donde los criterios de evaluación son parejos para hombres y mujeres sin pensar en equidad? La ciencia, dice, parece ser una actividad de hombres y para hombres. ¿Qué piensas de eso, Vivi? Bueno, Claudia. Ah, En Claudia. realidad, Claudia, sí. Claudia, que es una de las agradecidas en mi última diapositiva. Claudia Campos es compañera de la SOLAE y Ah, ya. de Mendoza, de Argentina. Yo, la cuestión de, por ejemplo, ahora con la cuarentena, hoy por hoy las evaluaciones de las mujeres científicas madres tienen que cambiar completamente. O sea, hay medidas que son medidas proactivas que ya se pueden empezar a determinar. En el CONICET, por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de el CONICET es que es el Consejo de Investigaciones, es muy exigente en términos de producción científica, pero casi diríamos de único formato, que es el paper indexado en revistas de alto nivel, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay medidas, de hecho, todas aquellas medidas que demoraron la entrega de informes y que son las que impuso Dora en el directorio. Las medidas creo que deben ser hoy por hoy proactivas y decisiones, digamos, así como dijimos. De ahora en más, en los congresos de SOLAE, no puede haber ningún congreso que no tenga al menos 50% de mujeres en las conferencias magistrales. Eso es así, se armó un grupo de género en la SOLAE, de la cual Claudia forma parte, y eso es una especie de compromiso de la mesa directiva de ahora en más de sostener. Pero, por ejemplo, el tema del rol, la presión que tiene una mujer, así como dijimos de la dificultad de la salida de campo, la presión de producción que tiene una mujer que es madre es muy distinta es muy distinta. Es la misma, justamente, ahí está el problema cuando los cuidados de la casa no son cuidados equitativos. O sea, hay algo que sí es claro, dijimos, hay un patrón. El varón de dominio, la mujer de cuidado. El cuidado de la mujer no es cuidado a la naturaleza exclusivamente, es el cuidado real de los seres que tiene alrededor. Y especialmente cuando las mujeres somos madres y tenemos niños, que además nos encanta cuidar los niños. No es que, ay, el cuidado de los niños, sino que cuando las mujeres somos madres y cuidamos niños, es obvio que no vamos a estar con la misma cantidad de tiempo para una profesión que es una profesión que es por producción, no por tiempo. O sea, el tema de la ciencia, lo que es complicado de la ciencia, es que en cualquier otra profesión, las que son por tiempo, o sea, estar 8 horas en un consultorio u 8 horas en una empresa, si uno tiene un nene que está enfermo y se va, cuando vuelve, se le pudo haber acumulado un poco de trabajo. Pero nuestras profesiones científicas, que son por producción, nos juega completamente en contra el tiempo que le dedicamos al cuidado.
Pero por supuesto que hay medidas proactivas que se deben tomar, claramente, así como se tomaron algunas que si tenés un bebé, un nene chiquito, entonces ese año te permiten no presentar informe, por ejemplo. Esa clase de cosas. Sí. Bien, Vivi. Aquí veré Lobazano. Dice, en el trabajo de campo, conversando con las comunidades, ¿qué sería importante tener en cuenta al tratar con los hombres de las mismas? ¿Qué tal vez por acción del patriarcado pueden desestimar a la etnobiología que va a conversar? ¿O qué experiencia puedes compartir? Bueno, ¿Qué le respondemos? A ver, como dijimos acá se cruzan muchas cosas. Hay varones patriarcales en todos lados, ¿sí? Hay varones patriarcales en el mundo académico y hay varones patriarcales en las comunidades indígenas. Hay varones que son violentos en el mundo académico y hay varones que son violentos en las comunidades. O sea, no, eso pasan varias cosas. Una de las cosas que pasan, por ejemplo, como investigadora mujer, con respecto al diálogo con otras mujeres en las comunidades, muchas veces los maridos no las habilitan. Esa es una de las cosas, uno de los temas que salió en esta mesa. Esta es una de las cosas de la mesa justamente de mujeres del Congreso de Etnobiología, que los varones de la comunidad no dejan a las mujeres de la comunidad hablar con las investigadoras. Por un lado temen, creo, lo que las mujeres nos pueden llegar a contar, y por otro lado temen que las empoderemos. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener muy en claro, y muchísimo cuidado y ser hiperresponsables de no empoderar a una mujer y después irnos y no hacernos cargo de que esta mujer en su rebelión puede sufrir un montón de violencia por los varones de su comunidad, simplemente porque nosotros la hicimos pensar y darse cuenta, ¿sí? Entonces, es sumamente delicado y después de años de práctica y de haber tenido algunos problemas, digamos, mi consejo es que cuando encontramos situaciones complicadas de violencia, tenemos que escuchar más que hablar. O sea, que la mujer sienta que puede contar con nosotros, pero no andar diciéndole no, porque viste que las mujeres que a las mujeres no hay que pegarles, o nosotros estar generando esa rebeldía, excepto que estemos dispuestas a quedarnos a vivir en la comunidad y defender a esa mujer, porque no se olviden que nosotros nos vamos. La comunidad sigue funcionando y las investigadoras nos vamos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas, tremendamente cuidadosas. Por otro lado, muchos de los etnobiólogos tienen una situación que realmente también hay que evitar, y es que, por ejemplo, cuando uno entra a una comunidad nueva, que no es mi caso porque nosotros trabajamos en las mismas lugares de Jujuy desde hace muchos años, que nos conocen desde hace muchos años, pero sobre todo la gente que trabaja más en la selva, eso, cuando entran a una comunidad, muchas veces, inclusive las mujeres etnobiólogas, van y hablan con el cacique, que es un varón, y le pide permiso solo al varón para entrar a trabajar a la comunidad. Y en realidad, si uno realmente tiene conciencia, digamos, de género, cuando entra en una comunidad tiene que hablar con el que sea el cacique, que casi siempre es un varón, porque hablamos de que en las comunidades hay patriarcado, pero además ir a hablar con las mujeres y preguntarles a las mujeres si ellas tienen o no inconveniente en que trabajemos en la comunidad. Otro tema que puede ser un poco complicado a veces cuando uno trabaja en manejo de fauna es que los varones de una comunidad o de un pueblo respeten, digamos, como autoridad a una mujer, ¿sí? Aunque sea digamos, del grupo científico. Entonces, uno tiene que manejarse con cuidado en estos mundos y en estas reglas. No hay ningún patrón, ¿no? Obviamente. Y estar como muy abierta de cabeza y de corazón, sin perder, digamos, el norte. O sea, yo no soporto ver situaciones de violencia y nunca voy a justificar una situación de violencia por un entorno étnico. No voy a decir, no, bueno, es que acá les pegan a las mujeres en esta comunidad. Es así, jamás. ¿Sí? Bueno, Vivi, con eso ya has respondido algunas preguntas también que estaban en streaming relacionadas justamente con esa experiencia, ¿no? En comunidades. Berta Medrano,
Dice, podemos proponer la creación de una revista especializada que promueva la publicación científica de autoras mujeres científicas, académicas, indígenas, campesinas, entre otras. ¿Qué piensas de eso? La idea de Berta. Que me encanta, me recontra encanta, pero no tengo tiempo. Me encantaría. Apoyo, las ayudo, pero es divina la idea. Sí. Y Berta Medrano también. Sí, es buenísima. Mira, con esto yo creo que ya nos despedimos. Berta nuevamente te dice, mujeres tendemos al ruido de la naturaleza, necesita de evidencia científica, pues la predisposición natural de las mujeres al cuidado de la naturaleza depende de su contexto cultural, patrones patriarcales, derechos sobre los bienes naturales, comunes. Necesitamos hacer mucha más investigación puntual en torno a la relación de las mujeres con el uso, cuidado y empoderamiento de la biodiversidad. ¿Qué reflexión en torno a lo anterior nos puedes compartir? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta al final? ¿Qué reflexión en torno a lo anterior nos puedes compartir de ese cuidado de la naturaleza, ¿no? Que tiene toda la razón del mundo, que las mujeres cuidamos desde que somos una nena chiquita y nos ponen una muñeca en las manos, pero que además las mujeres en algún punto, por suerte, no nos han reprimido como a los varones la sensibilidad al criarnos. Entonces, esta cosa de poder tener más a flor de piel el sentido y la sensibilidad es una diferencia, pero yo no creo que sea una cuestión de sexo, de género. Yo creo que esto se puede aprender, y de hecho hay muchos varones que lo aprenden y que les cuesta que le aprenden, pero a nosotros no nos reprimieron, no nos dejan llorar, nos dejan sentir, y entonces cuando uno puede sentir, siente muchas de las cosas que pasan y se sienten los dolores también. Entonces yo, por ejemplo, me pasa que siento los dolores de la tierra. O sea, yo cuando veo algunas imágenes de cosas que pasan, o qué sé yo, cuando veo una vicuña cazada por un cazador furtivo, siento un dolor que es un dolor, no es un razonamiento, ¿sí? Que ese dolor es un motor. A su vez, ese dolor es un motor para la acción. La acción sí puede ser académica, intelectual, ¿sí? O sea, la acción sí puede ser académica, intelectual. La acción no es una reacción así como intempestiva, pero sí claramente las mujeres podemos tener una mezcla de las dos cosas. Como dice la Simona francesa, mujer no se nace, mujer se hace, pero en este hacerse mujer, no todo es desventaja, hay muchísimas ventajas. Esto de la sensibilidad, de aprender a cuidar, pero tampoco tenemos que sentir que cuidar es nuestra obligación. Cuidar tiene que ser una elección, porque si no las mujeres quedamos atrapadas en un rol, que es el de la cuidadora. Entonces somos las cuidadoras de todo lo que hay que cuidar. Y hay mucho que cuidar en realidad porque otros lo atacan. Si no lo atacaran, habría bastante menos que cuidar. Entonces, el cuidado sí tiene que ver con las mujeres por dos cosas, por la cultura y por la sensibilidad de muchas mujeres. Y sí, lo que pasa es que eso lo podemos hacer claramente desde la academia también. Y mezclamos la ciencia ahí. Y uno puede hacer un cóctel con eso y convertirse en una científica que está impregnada, digamos, de sensibilidad ambiental y de sensibilidad de género. Y desde ahí hay que funcionar. Muchas gracias, Vivi. Me despido con Adonis Georgi, que dice, muchas gracias por la charla, felicitaciones a Viviana Vila y a las organizadoras. Se brindaron muchos temas para reflexionar y para trabajar. Bueno, yo te agradezco, Vivi. Adonis ahí. Adonis, que está ahí, es el que me propuso la próxima charla que vamos a dar el 2 de julio en el INEDES en la Universidad de Luján, pero esa va a ser sobre biodiversidad de camélidos, no vamos a hablar de etnobiología ni de mujeres. Así que bueno, Adonis es el organizador de la próxima charla. Buenísimo. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos ahí. Bueno, Vivi, de verdad un gusto, no sé, de verdad mil gracias por este espacio, hemos aprendido mucho. Mira, yo del pastoreo no sabía, en Bolivia, soy boliviana y qué lástima que haya ese tipo de
de tradiciones que ya estén cambiando, ¿no? Sí, Y la sí, verdad es que no lo reconocemos, ¿no? Aquí ni aquí en nuestra patria, ¿no? Pero de todas maneras, yo sé que van a haber otros espacios donde podamos encontrarnos, pero ya cortito, te agradezco muchísimo. Y yo solamente me despido diciendo que el siguiente 3 de julio la conferencia va a ser con Alexandra Vázquez desde Ecuador, con el tema políticas públicas y género. Entonces, muchas gracias y te doy las palabras para que podamos despedir esta sesión. Bueno, agradezco muchísimo a todos los que están ahí. Espero, digamos, haber podido ser clara con esta charla. Realmente la pensé para poder, digamos, entrar en este mundo tan complejo desde lugares que se pudieran entender y que fueran más o menos interesante. Y les agradezco muchísimo, muchísimo, porque gracias a tu pedido lo estuve pensando y reflexionando. Y la idea es que esta charla la voy a publicar en un libro que me pidieron de la SOLAE, porque la SOLAE tiene un doctorado que depende de la Universidad de Cauca. Y entonces parece que van a hacer un libro del doctorado y capaz que esto se convierte en un capítulo de ese libro. Así que voy a ver si lo puedo publicar. Buenísimo. Gracias, muchísimos cariños a todos, buenas noches y muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, chao. No, gracias.